¿Estáis Se viendo la ve. pantalla? ¿Sí? Sí. Vale, vale, lo pongo así, entonces ya os pierdo de vista a vosotros. Pero bueno, vale. Esta es un poco la idea, ¿no? Es explicaros qué es el grupo Ionos y en concreto qué es esta parte de Ionos Cloud que os comentaba, hablar un poquito de las tendencias cloud y entrar muy por encima en lo que es nuestro portfolio, ¿vale? Nuestro portfolio básicamente se divide en dos partes, una es lo que entendemos por nube pública y lo que entendemos por nube privada, ¿vale? Para acabar con cuáles son la propuesta de valor nuestra y, bueno, y algunas reflexiones finales, ¿vale? Para los que no conozcáis Ionos, pues Ionos es una multinacional muy grande, ¿vale? Tenemos sede en Alemania y facturamos más de 1.500 millones. Esto es una brutalidad de facturación, entre otras cosas porque en Alemania tenemos una operadora de telecomunicaciones, que creo que es la cuarta de Alemania, y eso es lo que hace que también tengamos estas cifras de facturación. Hablamos de 32 centros de datos a nivel mundial. Pero muchos de ellos, repito, están dando servicios más ligados a operadoras de telecomunicaciones. Si hablamos de lo que es nuestro negocio, el negocio de cloud, aquí sí que es cierto que tenemos 9 data centers en Europa explícitamente dedicados para esto, ¿vale? Complementados con 3 data centers en Estados Unidos. Entonces, somos un cloud provider europeo y pretendemos ser el cloud provider europeo de referencia, pues en competencia con los hiperescalares americanos. No hay otra compañía en Europa que tenga 9 data centers en el territorio con esta distribución, ¿no? Uno en España, dos en UK, dos en Francia y cuatro en Alemania, ¿no? Y nos apalancamos sobre esto para dar ese mensaje de la compañía es sólida y nosotros vamos a estar aquí por mucho tiempo, ¿no? No somos de los que vamos a desaparecer. Súper por encima, porque luego vamos a entrar un poquito más al detalle, pero como os comentaba, tenemos soluciones de public cloud y soluciones de private cloud. Para hablar todos el mismo idioma, al final public cloud es una arquitectura en la nube en donde los clientes pueden consumir recursos, pero que son recursos que en el fondo están compartidos, ¿vale? Es una arquitectura de recursos compartidos, que obviamente tú puedes contratar máquinas virtuales y solamente vas a ver tu máquina, no aunque sean recursos compartidos no significa que puedas entrar en la información de otros clientes, pero sí es cierto que lo que subyace por debajo es una arquitectura donde hay recursos hardware que se comparten entre distintos clientes y ahí está la gracia de cada cloud provider, pues de hacerlo de la mejor manera posible, ¿no? Si nos vamos a la parte de private cloud, el concepto es totalmente diferente y aquí son unos recursos hardware, unos servidores, un almacenamiento, o toda una serie de componentes que son de uso privado para el cliente. Entonces, bueno, un poco quería diferenciar entre ambos mundos. Es bastante de perogrullo, pero por centrar la expectativa, ¿no? Si hablamos de tendencias cloud, que es lo que nosotros vendemos, ¿no? Aquí tenéis las dos gráficas. Una es la gráfica de las expectativas y esta es una gráfica que aplica no solamente a cloud, sino a cualquier otra tecnología que se está poniendo, que se pueda poner en el mercado. Y abajo lo que tenemos es realmente la gráfica de adopción real, ¿no? Nosotros entendemos que el cloud está ya aquí, estamos en un escenario ya maduro, donde la gente está subiéndose todavía al cloud, todavía hay mucha gente que tiene arquitecturas on-premise, pero ya ese hype inicial de la expectativa ya se ha pasado, ¿vale? Aquí todo el mundo hace unos años, si no te subías al cloud, pues parecía que no hacías nada. Bueno, pues al final esto luego baja y estamos ahora en esta fase. Por tanto, entorno maduro, entorno multicloud. No es mi intención, ni la intención, entiendo, de Levante Cloud, deciros que si tenéis vuestra arquitectura ahora, me lo invento en Amazon, oye, sacarlo todo allí y veniros a Ionos. Bueno, eso es, ojalá, ¿no? Pero no es esa la idea. La idea es que los escenarios multicloud son los que ahora mismo eh, están en el mercado, ¿no? Entonces es entender cuáles son los factores diferenciales de cada cloud provider para poder decidir qué cargas de trabajo tenéis en cada uno de ellos y cómo se relacionan entre sí para que al final vuestro negocio tire para adelante, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de IA, que vamos a hablar durante esta sesión mucho tiempo, estamos aquí ahora mismo, ¿sabes? Estamos en el pico de expectación, todo el mundo está hablando de eso, no es un mercado maduro y ahí sí que hay mucho camino que recorrer, ¿vale? Vale, esta me la voy a saltar en el sentido de lo que decíamos, porque lo único que hace es reflejar esa realidad que hay en el mercado español del multicloud, ¿no? Em, ¿Cuáles son los problemas que normalmente, en nuestra opinión, tienen los clientes con los cloud providers al uso?
Pues hay un tema de coste, de que muchas veces el coste que tú firmes en un contrato luego no es el coste que te llega a final de mes, porque hay costes ocultos. Hay un problema de que muchos hiperescalares americanos, por ejemplo, pues tienen tecnologías propias de virtualización y eso provoca este fenómeno del vendor lock-in, en donde es muy difícil subirse, pero una vez que estás subido a este tipo de cloud providers es también muy difícil bajarse. Nosotros, bueno, ya veréis después que no entramos en esta dinámica. Hay temas de compliance, que esto va a ser un punto también muy importante, sobre todo con la situación geopolítica que tenemos actualmente, los temas de soberanía, el cloud soberano que os sonará, y luego obviamente está la pata de tecnología por detrás. Nosotros aquí, en este caso lo que tenemos es, trabajamos con tecnologías open source, con lo cual no hay vendor lock-in. Tenemos un portfolio muy amplio que ya os pasaremos muy por encima después. Somos un grupo solvente, como decía, porque pertenecemos a multinacional IONOS y tenemos ese nivel de facturación y esa inercia de mercado, ¿vale? Y somos una compañía europea, con lo cual digamos que nuestros clientes se rigen o nosotros tratamos los datos de nuestros clientes con la misma normativa con la que los propios clientes están operando, ¿vale? Básicamente GDPR, y aquí no entramos en inferencias de normativas extranjeras que pueden tener impacto, como luego también veremos, ¿no? Si hacemos un poquito de zoom en nuestro portfolio de nube pública, aquí lo que vemos es esto, ¿no? Que otros hiperescalares o otros proveedores de cloud son complejos, por lo que os comentaba, tecnologías complejas, curvas de aprendizajes pues que no son inmediatas, suelen ser caros, ¿vale? Nosotros lo veréis después al final también, pero una de la estrategia nuestra y de nuestros puntos de valor como cloud provider europeo es ir de saque con unos costes que que estén por debajo de los hiperescalares y sobre todo sin costes ocultos. El típico coste oculto es el de la transferencia de los hiperescalares. Nosotros prácticamente no tenemos costes de transferencia. Hay un pequeño coste, pero es cuando se supera 2 teras de información de salida, que es una absolutamente locura superar 2 teras de información de salida. Y de hecho estamos haciendo un estudio y hay muy pocos clientes que estén superando esa cifra, con lo cual se está planteando en la compañía quitar absolutamente el coste de transferencia. Así que realmente si llegamos a firmar contratos, los contratos van a ser totalmente análogos a la factura que finalmente va a llevar, ¿no? Tenemos servicio local y yo soy una de un ejemplo, ¿no? Mi trabajo es pues conseguir que partners como Levante Cloud pues hagan negocio con nosotros. Tenemos en estos momentos pues más de 15 personas en toda España dando servicio local al país. Y al final, bueno, lo que os comentaba, ¿no? No estamos ligados por temas de dependencias, ¿no? Este es un dibujo a súper alto nivel de todo lo que es nuestro cloud público. No voy a entrar a todo. Básicamente hay servicios en infraestructura como servicio, servicios en plataforma como servicio y hemos puesto por primera vez un servicio en software como servicio en nuestro portfolio. Entonces, básicamente infraestructura como servicio es máquinas virtuales de diversos tipos. Podemos tener máquinas virtuales con cores dedicados, que esto es algo diferencial, donde aunque la máquina sea virtual, el core es asignado uno a uno físico. Esto está muy bien si tenéis necesidades de tener máquinas que tengan un performance muy alto porque tengan bases de datos o por el motivo que sea. Tenemos también máquinas virtuales con tarjetas GPUs, cosa que es bastante interesante ahora también en este mundo de la IA, porque es bastante complejo conseguir este tipo de infraestructura hoy en día en el mercado. Y aquí tienes también lo mejor de los dos mundos. Tienes máquinas virtuales que si las apagas solamente facturamos el almacenamiento, y que cuando las enciendes es cuando pasamos a facturar lo que es CPU, RAM y GPU. Y con tarjetas, en este caso NVIDIA H200, que son tarjetas suficientemente potentes como para hacer cualquier tipo de proyecto asociado a la IA, ¿no? Hay un montón de funcionalidad asociada a networking, escalado automático de máquinas, balanceo de cargas, seguridad, que no voy a entrar, pero bueno, tienen que estar ahí. Tenemos también un servicio de Object Storage que es totalmente compatible con el estándar S3, y ahí también somos extremadamente más económicos que nuestros competidores, luego lo veréis. Y si pasamos un poco por aquí por encima también, pues tenemos
tanto bases de datos como servicio. En este caso hay 4, tenemos una quinta que está a punto de salir, pero de momento tenemos estas 4. Tenemos un servicio gestionado también de Kubernetes, por si estáis desarrollando aplicaciones basadas en esta tecnología. Tenemos obviamente un servicio de backup totalmente integrado que te permite hacer backup no solamente de la infraestructura que despliegas en Ionos, sino de cualquier otra infraestructura. Tú puedes contratar el backup con Ionos de máquinas que tengáis en vuestro data center propio, o incluso de máquinas que tengáis en otros cloud providers, digamos, no tener todos los huevos en la misma cesta, y podéis, digamos, externalizar ese backup con esta tecnología, ¿vale? Obviamente todo es accesible a través de APIs, con herramientas como Terraform. Y bueno, y ahora vamos a sacar el plugin que te va a permitir acceder y ejecutar y operar nuestro cloud desde cualquier cliente de inteligencia artificial con lenguaje natural, ¿vale? Muy por encima, ¿eh? Si hacemos un poquito de zoom en la parte de IA, pues al final lo que tenemos básicamente es lo que os he comentado ya: máquinas virtuales con GPUs. Tenemos también un modelo, lo que se llama modelo como servicio, el MAS este. Básicamente esto es bueno, lo vamos a ver después, no me quiero adelantar, ¿vale? Si hablamos de máquinas virtuales con GPUs, que es lo que os he comentado, en estos momentos tenemos estas 4 tallas, sin entrar al detalle, pero al final en la talla más pequeña, que es la S, tiene una tarjeta, una GPU asociada directa en modo pass-through, es decir, no virtualizamos la NVIDIA, sino que la damos en modo pass-through, aunque la máquina sea virtual. Y para que os hagáis una idea de costes, pues estamos hablando de 3 euros a la hora, ¿vale? Obviamente si bajas para abajo sube el coste, porque lo que haces al final es triplicar y cuadriplicar recursos. Por lo tanto, el offering de Ionos Cloud en la parte de IA es esto, en máquinas virtuales, pero también tenemos el IA Model Hub, que básicamente es un modelo gestionado por nosotros, donde hay un montón de LLMs, de modelos que ya están precargados en este servicio, y tú básicamente lo que haces es escoger el modelo que tú quieres. Y el Model Hub lo que tiene es una base de datos vectorial, que lo que hace es que tú puedas subir tus propios documentos, de tal manera que luego, cuando haces la inferencia, cuando haces las preguntas a ese modelo utilizando RAG, lo que hace este modelo es que te devuelve una respuesta que se basa en el LLM que tú has cogido como base, pero que está contextualizada totalmente con la información tuya, ¿vale? Con lo cual hace que generar agentes y este tipo de proyectos, que son los iniciales en el mundo del AI, sea absolutamente muy sencillo. Y no tienes que preocuparte para nada de la capacidad de cómputo y de cálculo que hay por debajo, porque es un modelo PaaS y por tanto lo gestionamos nosotros. Y obviamente con la absoluta certeza de que mantenemos el concepto de la soberanía, porque todo lo que hay ahí por contrato está firmado de que no va a ser utilizado en ningún caso, pues para entrenar otro tipo de modelos, es decir, que la información es vuestra y solo vuestra. Y después también, por último, tenemos servidores físicos. Habíamos hablado de máquinas virtuales con GPU, de este modelo as a service, y lo que tenemos también es servidores físicos que tienen tarjetas GPUs, ¿vale? En este caso, esto formaría parte de ese portfolio de cloud privado que hablábamos, ¿no? Este de aquí. Voy a pasarme esto porque se me está yendo mucho el tiempo, pero básicamente en cloud privado lo que tenemos son estos servidores que os decía, físicos, ¿vale? Para vosotros, con los que os podéis montar vuestro cloud privado. Algunos servidores de estos tienen GPUs, otros no, depende de las necesidades y de las repeticiones de nuestros clientes. Y después sí que es cierto que tenemos también este otro sabor de cloud privado, que es: tenemos un contrato con VMware, en este caso con Broadcom, y lo que ofrecemos es una arquitectura de cloud privado basado en Broadcom. Sabéis que si sois clientes de VMware, pues que es un momento difícil, porque a raíz de la adquisición de Broadcom, pues se está pasando todo esto. Hay productos que los han quitado, han hecho un único bundle con todos los productos y tienes que comprar el bundle sí o sí, utilices o no los utilices. Hay nuevos precios, se han cargado el canal de partners, hay toda una serie de movimientos que ha hecho Broadcom, que están provocando, pues, que mucha gente se esté planteando su continuidad con VMware, ¿vale? Aunque seáis clientes de VMware desde hace muchos años y tengáis obviamente experiencia. Nosotros, como yo, no somos el máximo nivel de partner que hay con Broadcom, que es el partner Pinnacle, y lo que tenemos es esto, ¿no? Es decir, hay clientes VMware que se están planteando
mantenerlo y adaptarse, muy bien, perfecto, pero hay otros que están diciendo, oye, me mantengo, pero no puedo adaptarme. O sea, prefiero irme a una nube privada y esa nube privada, nosotros tenemos estas soluciones, el cloud privado gestionado por nosotros por VMware, que es un servicio, plataforma como servicio, y eso implica que en el coste mensual no solamente incluye el coste del hardware que hay por debajo, sino que incluye el coste del licenciamiento de VMware y te apantalla durante el tiempo en el que tú firmes el contrato con nosotros de todos los vaivenes que está provocando Broadcom, ¿vale? Porque tenemos acuerdos con ellos al ser partner Pinnacle, ¿vale? Desde luego, si tú eres cliente VMware y has decidido salirte del mundo VMware por todo lo que está haciendo Broadcom, pues aquí hay varias opciones. O te vas a una nube pública, que en este caso hablamos de nuestras soluciones de cloud público que yo os he contado, o decides, digamos, hacer ingeniería antes de hacer cualquier movimiento y transformar la compañía con una estructura o con una estrategia más basada en contenedores, para los cuales también tenemos esta solución de Kubernetes gestionado, o si finalmente lo que quieres es irte a una nube privada, pero no quieres ir con VMware, quieres poner cualquier otro virtualizador encima de tu nube privada, lo que tenemos son los bare metals que os he contado, ¿vale? Con lo cual, si eres cliente VMware y tienes este tipo de dudas, pues desde luego podemos tener una conversación de valor junto con Levante Cloud cuando queráis, ¿vale? Bueno, esto me lo voy a pasar, este también, este también. Y llegamos a la propuesta de valor. Estoy yendo muy, muy rápido, pero ya son y 20. Estos son los puntos que nosotros ponemos en el mercado cuando competimos con los hiperescalares. Respuesta y proximidad, pues es mi caso. Tenemos equipo dedicado, tenemos un soporte 24/7 y estamos aquí en el territorio con vosotros, pues aquí, digamos, ubicados aquí. Facilidad de uso. Esto es un tema que no os podemos enseñar ahora, pero sí que es cierto que nuestro cloud público tiene una interfase que básicamente haciendo drag and drop es muy sencillo configurar tus virtual data centers y construirlos. El portafolio muy, muy completo, pues os he dado un poquito una visión. Sin dependencia de proveedores, lo que os comentaba de que tenemos un stack y todos nuestros servicios que están basados en código abierto. Y bueno, diseño sostenible y 25 años de experiencia, pues esto viene, digamos, asociado a cómo nosotros tratamos nuestros data centers dentro de Ionos. Y me he dejado estas dos de aquí porque son las que entiendo que tienen más valor. Y si vamos a la primera, hablamos de la soberanía famosa que os he comentado antes, ¿no? Entonces aquí no voy a explicar la slide porque sería una locura, pero la idea es que hay una guerra abierta entre Estados Unidos y la Comunidad Europea por cómo se gestionan y quién es el propietario de los datos. Siempre digo lo mismo, en China los datos son del gobierno, en Estados Unidos son de las empresas y en Europa se pretende que los datos sean de los usuarios que los generan. Entonces, hay una ley, bueno, esto está produciendo pues que haya mucha gente que se está, digamos, saliendo de estos hiperescalares por este motivo, porque no tienen la seguridad de que sus datos no van a estar comprometidos o van a ser entregados al gobierno americano en este caso. Existe una ley, y esto está pasando, existe una ley que se llama Cloud Act, en virtud de la cual, frente a una petición del gobierno americano a un hiperescalar, Amazon, Google, Azure, Microsoft, etcétera, etcétera, estos tienen que darles la información de sus clientes sí o sí, no pueden negarse. Y eso incluso en el caso de que tú como cliente tengas tus datos en Amazon ubicados en un data center en Europa. No tiene absolutamente nada que ver, no es dónde está el dato, sino quién es la compañía que te lo está gestionando. Y si la compañía es americana, están sometidas a este Cloud Act y esto está provocando pues que pues todo esto que veis aquí, ¿no? Que hayan sobre todo en administraciones públicas en Europa y en Alemania en concreto se está teniendo esto ya muy en cuenta. Francia ha decidido que van a salirse de Google Meet por este tema. Bueno, es algo que está en el mercado ahora mismo y que obviamente nosotros nos apalancamos mucho en este mensaje porque somos una compañía multinacional europea, ¿no? Y bueno, ¿y de qué sirve tener la información en un cloud a nivel de máquinas virtuales, servidores, programas de gestión, etcétera, si al final estoy utilizando el correo de Office 365 o la suite de productividad de Google? Pues estamos en lo mismo, ¿no? Entonces, nosotros lo que hemos hecho es llegar a un acuerdo con una compañía alemana también, multinacional, que se llama Nextcloud, que lo que básicamente tiene es una suite de productividad pues análoga a lo que es Office 365, etcétera, ¿no? Entonces, la idea es que si realmente esta preocupación es real,
podáis, digamos, tener un entorno totalmente soberano donde no solamente vuestra infraestructura, la que soporta vuestros procesos de negocio, está en una nube soberana, sino que también el día a día estéis, digamos, protegidos frente a este tipo de amenazas que vienen de Mr. Trump en este caso. Y después, y voy acabando ya, os comentaba desde el inicio, nosotros la estrategia es entrar fuerte con precios desde el minuto cero, y estos son algunos benchmark que tenemos hechos, ¿no? En este caso hablamos de un servidor con 4 Virtual CPUs, 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento. Pues aquí tenéis nuestro coste y aquí tenéis el coste de nuestros competidores, ¿no? Y esto es una tendencia que se va a reflejar en todos nuestros productos. En algunos productos hay más diferencias, en otros productos hay menos diferencias. Yo siempre estimo que en media somos un 30%, tenemos un coste un 30% por debajo de los hiperescalares, pero depende. Y bueno, en el caso de Levante Cloud tenemos algún que otro ejemplo real que no sé si luego compartirán con vosotros, pero donde el ratio de ahorro es bastante elevado, ¿no? Si hablamos de S3, en S3 somos extremadamente más baratos. S3 consideramos que es una tecnología que no aporta valor de negocio. Al final es un almacenamiento, unos buckets, y hemos hecho una apuesta muy fuerte para tener un precio que sea muy competitivo, y esto nos permite también pues empezar a tener relación con determinados clientes que por otras vías pues es más complejo, ¿no? Porque tienen acuerdos globales con estos hiperescalares, etcétera, etcétera. Esto es una forma de que entren también en nuestro cloud y prueben nuestros servicios, y eso para nosotros es garantía de que después la relación va a ir creciendo, ¿no? Si hablamos de Kubernetes gestionados, pues lo mismo, ¿no? Aproximadamente un 50% más baratos, o si hablamos de base de datos como servicios, pues bueno, depende de la base de datos, es unas cifras otras, pero estáis viendo que siempre estamos ahí con una estructura de costes muy atractiva. Y voy a acabar ya, me he pasado 4 minutos o 5. Pero estos simplemente son preguntas que dejo aquí, porque si en alguna de estas os veis reflejados, pues al final tenemos que tener esa conversación, ¿vale? A través de Levante Cloud, obviamente, pero obviamente si eres cliente de VMware tenemos que hablar. Si tú estás con un cloud provider que no es Ionos y tienes unas facturas que son más altas de lo que debieran o totalmente impredecibles, tenemos que hablar. Si el mensaje de la soberanía es interesante para ti, pues porque a lo mejor, yo qué sé, pues tienes información sensible en un hiperescalar, o el otro día hablaba con una compañía que me decía que tenía patentes y que quería bajarse de Amazon en este caso porque no podía ni siquiera permitir pues tener esa incertidumbre sobre sus patentes, ¿no? O si tienes ya una estrategia en la nube y lo que quieres es ahondar en el concepto de cloud híbrido. Hay muchas preguntas que os podéis hacer, y que desde luego entendemos nosotros que tenemos una propuesta de valor sólida, y entre otras cosas, bueno, ahora os comentará Víctor, ¿no? Pero por eso, pues compañías de la relevancia de Levante Cloud están apostando por nosotros. Y Esther, me he pasado 6 minutos. Disculpa. No pasa nada, Héctor. Vamos a ver si soy capaz de dejar de compartir. Aquí, ¿verdad? Sí, Sí. aquí. Bueno, hola, buenas. Bueno, pues nada, gracias Héctor por tu ponencia. A ver, yo antes de nada voy a comentar, esta estructura está primero, Héctor nos ha explicado qué es Ionos Cloud, qué puede aportar, valor real. Y luego nosotros también lo que vamos a hacer es, después de lo que ha comentado, es, bueno, cómo podemos construir soluciones y cómo construimos soluciones en Ionos, cómo utilizamos Ionos para ofrecer soluciones, ¿no? Y en este aspecto es donde yo me voy a centrar y voy a hablar de 4 cosas principalmente, ¿no? Mi idea es hablar un poquito bueno, de mi experiencia en el cloud, hablar un poquito luego de Ionos en profundidad, como Héctor la verdad es que ha hablado bastante bien, pero yo voy a entrar más en la parte de cómo usamos esos servicios. Y luego vamos a hablar un poco sobre la IA, ¿no? Aplicación de IA, soluciones desarrollo de soluciones sobre Ionos, y bueno, y alguna duda que pueda surgir la podemos ver en el chat. Bueno, llevo ya 14 años ya de experiencia en el cloud, son muchos años diseñando. He sido instructor oficial, divulgador técnico en foros y bueno, he dado clases a
a bastantes empresas sobre el cloud. Y bueno, y al final, después de toda esta experiencia, me he centrado en aquello que realmente le importa, os importa a todos, ¿no? Al final os importa el tema de seguridad, os importa el tema de costes y continuidad de negocio, arquitectura. Es realmente lo que después de años y años me he dado cuenta, aunque hay dos, seguridad y precio. Yo creo que esos son los dos que más han ido cogiendo más relevancia en este tipo de tiempo, ¿no? Yo vengo de un mundo de montar de servidores y RAS como este. Y bueno, ese mundo pasó hace muchísimos años y bueno, esta fue mi despedida. Mi despedida, todos mis compañeros empezaron a cogerse mis partes digamos, del escritorio, todo el mundo a coger mis cosas. Y bueno, me pasé a un mundo cloud, un mundo ya no tan físico, un mundo más remoto, que es un poquito más, no es tan de tocar, pero es verdad que es muchísimo más flexible, mucho más ágil, mucho más, es diferente, es otra filosofía de cómo entendemos la tecnología o cómo podemos proveer soluciones a través de la tecnología. No tiene absolutamente nada que ver. En este tiempo, bueno, ha habido un camino importante de primero aprender qué era esto del cloud, luego enseñar, luego nos pasamos a hacer migraciones. Luego en las migraciones nos dimos cuenta de, bueno, esto hay que operarlo, esto hay que automatizarlo, ¿no? Y luego después cuando hemos empezado a automatizar hemos dicho, uy, y esto hay que optimizarlo, ¿eh? Y bueno, y ahora en el 2026 pues nos planteamos multicloud, soberanía del dato, todo el tema geopolítico que está ocurriendo del que ha hecho mención Héctor, pues nos planteamos otro tipo de problemas. Todo en base digamos, a todo lo que hemos ido resolviendo durante todo este tiempo. Es verdad que la promesa original del cloud era elasticidad, velocidad, pago por uso, innovación, escala global, un montón de cosas súper interesantes, que es verdad que sí que lo tienen, pero también había una serie más de promesas en el cual había como unos pequeños, una letra pequeña, pues donde teníamos que ir muy finos. Y de hecho, muchas de las estrategias del cloud que hemos estado viviendo no han funcionado bien. Y ahí hay mucha gente reacia al cloud y lo entiendo perfectamente, una por tema de seguridad, otras por tema de elasticidad, pagos, el precio, el tema de la curva de aprendizaje, el tema de automatización, y que lo entiendo perfectamente, ¿eh? Lo entiendo muy bien. El caso es que el cloud en sí hubo un problema, ha habido una serie de problemas, pero bueno, en eso estamos, en aprender y en este tipo en esta experiencia, pues mejorar y ofrecer algo mucho mejor. Durante ese aprendizaje que hemos estado llevando, es verdad que hemos desarrollado mucha serie de retos, el tema de e-commerce, pues, sistemas con escalados muy rápidos, hemos hecho migraciones, rearquitecturas, el tema de mover, el tema de automatizar, el tema de vendor lock, con el tema de desarrollar soluciones cloud native, donde hay un vendor lock que tenemos problemas también que ha comentado Héctor. Bueno, el tema de proyectos de análisis de datos, lagos de datos, data warehouse, y bueno, y ahora estamos en el mundo de hay que desarrollar soluciones inteligentes, ¿no? En el cloud. Y ahora es otro tipo de solución en el cual las empresas estáis solicitando ayuda. Y esto, el cloud es parte del juego, sigue siendo parte del juego y ahí es donde estamos. Eh, Cuando empezó el cloud, uno de los bases que había era el tema de la seguridad. Es curioso que hemos vuelto atrás, ¿no? Y volvemos otra vez el tema de la seguridad. Exacto que efectivamente que ahora tenemos un tema, temas candentes en tema de seguridad. Y bueno, precisamente con la parte de, digamos, de Ionos, reforzamos mucho esa parte. Hay dos partes, una parte de soberanía del dato y otra parte de la identidad de la red. Pero, ¿qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues lo que ha ocurrido es que todo esto, sobre todo la parte de soberanía durante este tiempo, ha habido como un movimiento muy grande, donde, por ejemplo, la parte de Microsoft, pues de repente un gran directivo de Office 365 admitió ante una comparecencia en el Senado francés que bueno, que si un juez, le hicieron la pregunta, que si un juez solicitaba los datos de Office 365 o de un cliente europeo, pues que Microsoft se lo tenía que proveer, sí o sí. Esto se hizo en una sede parlamentaria francesa. Claro, a raíz de ahí Francia está moviéndolo todo. Alemania ya ha hecho movimientos muy fuertes. Austria también, es decir, está habiendo movimientos muy fuertes en varios países. En España está siendo todo un poquito más lento, pero bueno, es lo que hay. Pero es que luego Amazon lanzó su close verano en el cual decíamos, bueno, pero ahora porque si yo siempre he entendido que cloud era
Es decir, el cloud, cuando montabas en un entorno, una región europea, en Amazon, era soberano, pero ¿por qué ahora han lanzado centros de datos soberanos? ¿Cuál es la diferencia, ¿no? Entre antes y después? ¿Ahora es más seguro, menos seguro? Tampoco lo entiendo mucho. Lo que ocurre con estos tipos de mensajes es que son totalmente contradictorios. Las empresas estadounidenses intentan hacer movimientos y bueno, están ahí. Luego ya ahí cada uno y su política de seguridad como quiera entenderla, ¿no? Pero por lo menos es bueno informarse y tomar decisiones en función a la información que hay. Lo que sí que el otro gran problema que encontré en el cloud en este tiempo fue al final el tema del sobredimensionamiento, el tema de los costes que se descontrolan. El tema, de hecho, el concepto de FinOps no es gratuito, es algo que ha venido para quedarse. Falta de gobierno, servicios mal elegidos, el tema del coste de tráfico de salida, que en el cloud se paga, en Yonos prácticamente no, prácticamente tienes que gastar muchísimo para pagar algo, para pagar un poquito. Y bueno, es verdad que los costes siempre en el cloud han sido desproporcionados. Ahora, las grandes preguntas que me estoy encontrando con muchos clientes es ya con el uso de soluciones de inteligencia artificial, ojo, soberanas europeas. La siguiente pregunta es, bueno, ¿y esto en tokens cuánto me va a costar? Que esto es lo siguiente, ¿no? Es decir, pero bueno, ahí está la gracia, que con este tipo de soluciones sí que podemos tener un control del coste de tokens y no solamente en la parte de cloud base, ¿no? Y bueno, lo que nos ha importado o lo que ha ido ocurriendo un poco, ha habido como dos líneas en el cual ha habido un sistemas multiservicios donde nos teníamos un vendor lock y luego proveedores especializados donde vendían soluciones basadas en open source. Y bueno, al final cada cliente debe de elegir un camino concreto. Y ese es el juego, ¿no? El que cada uno elija el camino que considere que se adapta mejor a su modelo de negocio. Y bueno, al final la idea es elegir el cloud que mejor se adapte. Yo no estoy diciendo que sea uno u otro, pero bueno, es decir, hay que analizar todos estos nuevos requerimientos y estos nuevos cambios que están surgiendo. Voy a entrar en la parte un poquito de Yonos Cloud. No voy a entrar, esto ya lo ha comentado Héctor, pero bueno, el tema del precio, almacenamiento y demás, no voy a ir muy por encima. Aquí lo que voy a entrar es un poco en cómo funcionamos nosotros en la parte de Yonos. Nosotros en la parte de Yonos tenemos dos tipos, digamos, a nivel de servicio, trabajamos con tres tipos. Base, que es aquellos servicios en torno a infraestructura, aquellos servicios orientados más a plataforma, con Kubernetes, bases de datos y gestión de registro de contenedores, y luego más la parte transversal, ¿no? La parte de observabilidad, seguridad y red. Y finalmente, el que estamos poniendo por encima es toda la parte de IA. Este es un poco el portfolio que estamos utilizando de Yonos para ofrecer soluciones a nuestros clientes. Bueno, estos son, digamos, composiciones reales a nivel de CPUs que podemos trabajar. Por otro lado, el tema de almacenamiento que lo hemos comentado, el almacenamiento orientado a nube, orientado a bloque, tanto en la parte de hard disk como en la parte de SSD, es decir, la parte de magnéticos y la parte de sólidos. Luego, por otro lado, gestiones de PaaS, Kubernetes, registro de contenedores, integración de CI/CD y bueno, toda la parte de networking de Kubernetes, que es súper importante para nosotros para poder despegar ese tipo de soluciones. Y bueno, siempre la capa de datos, ¿no? Tan importante como el Postgres, MariaDB, Mongo, todo gestionado en el cual no te tienes que preocupar por la gestión de nada. Y bueno, y luego lo que hemos hablado, ¿no? La parte transversal de red, seguridad, observabilidad, que hay diferentes soluciones que podemos utilizar. Y bueno, y dentro de inteligencia artificial lo ha comentado anteriormente Héctor, pero bueno, tenemos modelos open source que podemos utilizar que podemos utilizar perfectamente con el Model Hub y bueno, ya modelos embedding, modelos de imagen, modelos de visión de OCR que son bastante útiles para integrar. ¿Qué es lo que nos encontramos con todo esto? Bueno, pues cuando tenemos todo este paradigma de servicios, pues podemos montar soluciones de web, podemos montar soluciones de sistemas multitenant business to business, soluciones de disaster recovery súper importantes. Luego, por otro lado, también tenemos gestión de soberanía documental
Y bueno, toda la parte de modernización, de legacy, creación de lagos de datos en Yonos. Es decir, Yonos no se ha quedado en la parte de la tienda online ni en la parte de web, ¿no? Es decir, podemos montar soluciones empresariales a un coste controlado, con una soberanía europea y con un control de seguridad bastante alto. Bueno, de hecho, pongo ejemplos. Esto, por ejemplo, fue un ejemplo de un caso real. Este era una tienda online con su RP, prácticamente todo su stack está en la nube. En Amazon estaban en Amazon y tenían un coste de 15.000 euros al mes, aproximadamente de plataforma, 15.000 euros al mes. Bueno, se montó una solución en paralelo, hicimos una reconstrucción, se sincronizó el sistema, se publicó, hicimos una sincronización y luego validamos la plataforma y un sábado por la noche pues hicimos la migración. El impacto en el CAPEX fue brutal a nivel de infraestructura, y a nivel de OPEX ya fue catastrófico, porque catastrófico de bien, ¿no? Porque pasaron de pagar unos 15.000 euros mes a pagar unos 2.000 y poco. Es decir, la reducción de costes de infraestructura fue brutal. Ahora estamos en otra fase, trabajando con ellos para entornos de microservicio y optimización, automatización y automatización con ellos. Y bueno, luego por otro lado también tenemos casos de startup. Las startups empiezan, no tienen mucho dinero, quieren controlar el gasto. Bueno, pues aquí montamos una solución basada en IA, en el cual se podía, en esta empresa, en esta startup, lo que nos permitía era desarrollar un sistema de análisis toxicológico para los cosméticos que se lanzaban y que tenían que pasar un informe de la Unión Europea, es decir, es un informe de la Unión Europea que tiene que pasar unas acreditaciones. Y bueno, pues el hecho del desarrollo de este informe pues tenía un coste bastante alto, de una semana y pico de un ingeniero químico. Bueno, pues esto prácticamente ahora se hace en un par de horas. Y bueno, esto es un caso real de una empresa, de una startup que está desarrollando este tipo de soluciones para la automatización de todo el tema de gestión de calidad para la Unión Europea. Y bueno, nosotros mismos hemos montado CRs, estamos montando también la parte de Minte en Ionos. Bueno, está montada ahí, y podemos trabajar con diferentes sistemas en el cual, pues bueno, podemos desplegar, controlar versiones, utilizar datos, todo súper, vamos, muy ágil y muy, muy potente. Y luego comentar cosas. Esto al final no es cuestión de mejor ni peor, no me voy a poner exquisito, pero bueno, cada uno que determine cuáles son sus prioridades a la hora de determinar pues quién es lo que más se adapta, ¿no?, a sus circunstancias. Y bueno, aquí voy a hacer un pequeño inciso sobre el desarrollo de soluciones, en el cual, pues bueno, el software ha muerto con todo lo que estamos viendo de Cloud Code, el Opus y Codex y todo lo que está saliendo. Bueno, yo tengo mis discrepancias. Yo creo que el software no es un nuevo amanecer, en el cual podemos desarrollar soluciones ad hoc muchísimo más ad hoc personalizadas para cosas muy concretas, y utilizando el cloud para ello con un coste muy controlado. Esto nos permite hacer cosas muy grandes, nos permite hacer cosas muy personalizadas con un impacto valor en las empresas. Es verdad que la IA corta el tiempo entre la idea y la solución. Podemos trabajar en las diferentes fases de desarrollo de cualquier producto. También me he dado cuenta de que esto, con el tiempo, es verdad que reduce el tiempo, pero realmente no lo reduce. Lo que ocurre ahora es que estamos invirtiendo el tiempo más en la parte de desarrollo, invertimos más en la parte de análisis, la parte de seguridad, la parte de calidad, de manera que podemos construir cosas muchísimo más potentes. Está claro que Yonos nos permite un stack de soluciones para poder controlar todo el flujo y todo el ciclo de desarrollo, tanto para soluciones estándar como para soluciones basadas en inteligencia artificial, ¿no?, en el cual podemos integrar con GPUs, el Model Hub o bueno, cualquier servicio que necesitemos. Y bueno, 3 puntos digamos, de partida que podemos desarrollar. Pues lo típico, una pyme digital europea, pues su stack típico de almacenamiento, backup, monitorización, su base de datos, máquinas virtuales donde está corriendo su servidor de aplicaciones, o bien una solución más, digamos, más potente, basada en microservicios, donde incluso podamos tener algún tipo de sistema de bus, donde haya integración con sistemas de terceros, registros y demás.
Y luego, bueno, otro tipo de soluciones que podemos montar en Yonos, pues la típica solución documental basada en inteligencia artificial para indexar, optimizar cosas y, bueno, y analizar documentos en tiempo prácticamente real. Y bueno, vamos a hablar un poquito del byte coding. El byte coding es una nueva solución que nos está ayudando a las consultoras, también a vosotros seguro que lo estáis utilizando. Genera código, podemos hacer pipelines automáticos, hacemos una solución a producción. Está claro que es un tema que está en boca de todos. Todo el mundo lo estamos utilizando. Esto lo que nos permite realmente es construir nuestras aplicaciones, pero además de todo eso, nos permite alojar esas aplicaciones en sitios y poderlas publicarlas y, digamos, poder publicarlas a nuestros clientes. Y yo creo que esa es la base, ¿no? O a nuestros usuarios, a nuestros propios usuarios de forma correcta y segura. Entonces, bueno, el tema del bytecoding ha quedado, pero bueno, también nos hemos dado cuenta de que el bytecoding pues no es para todo el mundo. Estamos identificando bastantes problemas. De hecho, el bytecoding, pues la falta de supervisión, una estrategia no bien definida, el tema de no tener una visión concreta. Es decir, en la parte de ingeniería, cuando el bytecoding es solamente tirar líneas de código sin una estructura, sin un espíritu crítico, sin una visión muy crítica de lo que se quiere, nos estamos dando cuenta de que da muchos problemas y muchas veces se lanzan ladrillos y se lanzan cosas que realmente no están aportando ningún valor a la empresa o no están cubriendo las necesidades que se planteaban. Por tanto, es importante el identificar y trabajar de forma coherente con una visión clara, ¿no? Y bueno, lo que sí que está claro es que el software nos está transformando porque cada vez conseguimos más cosas, ¿no? Más innovación continua, todo más rápido, soluciones más seguras y bueno, esto no va a parar, esto se va a ir incrementando, el número de aplicaciones cada vez está subiendo más, tanto en marketplace como en empresas, cada vez salen más setitas, más cosas, pero bueno, yo creo que lo importante al final es tener claro hacia dónde se quiere, tener una estructura donde voy a publicar todo eso, qué objetivos voy a tener y creo que ahora más que nunca tenemos las herramientas para conseguirlo, para dedicarnos exactamente al diseño de las soluciones que van a aportar valor. Y bueno, no se trata al final de subir a la nube, al final tiene que estar todo alineado con tu negocio, tanto la parte de, digamos, de cuáles son los objetivos, políticas de seguridad y demás. Y bueno, y ya está claro que al final la IA lo que nos va a dar es algo muchísimo más. Y bueno, al final esto, bueno, os lo pongo, esto es para preguntitas, pero que cualquier pregunta podéis hacerlas a través de nuestro chat y bueno, pues, espero que os haya gustado. Creo, bueno, ahora voy a dar paso, voy a presentar a Celia, nuestra compañera especialista de inteligencia artificial que nos va a decir pues, cositas que hacemos en la nube de Ionos para que veáis todo lo que estamos construyendo, ¿no? Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Víctor. ¿Me veis la pantalla por ahí? Sí. Sí. Vale, genial. Bueno, vamos a hablar un poquito más de datos, de IA, de cómo gestionan las empresas los datos y de cómo pasamos todos estos datos a soluciones de inteligencia artificial y los alojamos, pues, en este caso, en Yonos, que ya veremos porque para nosotros es lo más conveniente. Bueno, yo soy Celia, soy ingeniera de IA en Cloud Levante. Con Cloud Levante también hago un doctorado industrial en la UA. Y aparte soy profe en el máster de inteligencia artificial de la UNIR. Un poquito para contextualizarnos de qué vamos a ir hablando hoy. Perdonadme si voy un poco rápido, pero es que os lo quiero contar todo. Vamos a hablar del dato, ¿no? Porque es una ventaja, porque además no es una ventaja solo si aprovechamos el contexto y el gobierno como debe de aprovecharse, cómo ponemos la IA en producción y cómo nos basamos en una infraestructura sólida para que funcione muy bien esta puesta en producción. Luego al final, y lo más interesante de todo, vamos a ver unos casos de usos reales que aplicamos nosotros en Cloud Levante y que son bastante interesantes. Bueno, al final, en cualquier empresa, y más actualmente, ¿no? Esto no lo tenemos todos muy claro,
es que la única ventaja competitiva que tenemos son nuestro histórico, nuestros procesos, esas señales que grandes empresas como OpenAI no pueden obtener de ningún sitio, y lo que nos puede diferenciar a nosotros de utilizar grandes modelos base, ¿no? Modelos commodity como GPT, Claude, que son accesibles para todo el mundo, que están entrenados con todo Internet. Sobre nuestros propios datos, nuestros propios clientes, y aprovechando esa ventaja competitiva, ¿no? ¿Cuál es la barrera que nos encontramos? Pues al final vamos a ver que no son los modelos, ni muchísimo menos. Es tener los datos limpios, gobernables, organizados y saber dónde está cada dato y por qué está ahí, por qué lo guardamos, cómo lo gestionamos, etcétera, ¿no? De hecho, el 63% de las organizaciones, según un informe de este año de McKinsey, no tienen los datos preparados para IA, ¿vale? Confían en que la IA va a hacer magia y pues va a limpiar, procesar y hacer, vamos, maravillas con sus datos, ¿no? Y esto no es ni muchísimo menos así. Hay un concepto muy importante en ciencia de datos que es shit in, shit off, ¿no? Si entra basura, sale basura, y es justamente lo que estamos viendo en esta era de la inteligencia artificial, ¿no? Yendo a lo base, y esto son cosas que si nos preguntamos la mayoría de personas dentro de una empresa, no tenemos ni idea, o la respuesta va a ser que no, ¿vale? De hecho, la mayoría no sabe dónde están todos los datos personales de los clientes, cuando sí que deberíamos saberlo, porque además estamos obligados a poder borrar todos los datos personales de un cliente en 24 horas por el derecho al olvido que tienen por ley los clientes, ¿no? Y ni siquiera sabemos dónde están esos datos en la mayoría de casos. Tampoco tenemos un registro, un buen gobierno del dato, para saber quién accede a los datos, cuándo, para qué los utiliza, ¿no? Esto nos impide mucho tener esa trazabilidad del dato y ver cómo lo estamos usando. Y esto ya puede ser para procesos de ETL, de procesamiento de datos, de inteligencia artificial o de propia ciberseguridad, y saber si tenemos una fuga de datos, de dónde viene, por culpa de qué ha sido y cómo podemos arreglarla. Y si no tenemos claro todo esto, va a ser muy, muy complicado. Además, utilizamos la inteligencia artificial un poco, pues confiándole todo, ¿verdad? Ponemos en marcha chatbots directamente de cara al cliente, ya no a nivel interno de pruebas, ¿no? Y toman decisiones, realmente les permitimos tomar decisiones, contestar, ¿no? Y si toma una mala decisión con un cliente, no tenemos la parte de explicabilidad para saber qué datos ha usado, qué ha contestado y por qué. Directamente no tenemos ese margen de control, ¿verdad? Y además, pues cogemos y alimentamos a cualquier guía de cualquier empresa privada con nuestros datos privados de nuestra empresa, que hemos dicho que es nuestra única ventaja competitiva. Y esto es por lo que las grandes tecnológicas están locas por obtener todos los datos privados, ya no solo a nivel individual, sino de las empresas, todos esos patrones que tenemos nosotros y que es lo único que les falta por obtener. Ya no tenemos nada más a nivel público. Vamos a ver cómo hacemos que las pequeñas o medianas empresas nos proporcionen sus datos, ¿no? ¿Cómo deberíamos tener un buen gobierno del dato, ¿no? Pues entre todas las fuentes que podemos tener, un buen proceso de ingesta, ¿no? Validando esos datos, deduplicando, haciendo un procesamiento, teniendo un proceso de calidad, ver si nos faltan datos, si son consistentes, y luego tener esa capa de gobierno del dato, ¿no? Un catálogo de datos con diferentes permisos, cada uno con un rol por departamento, ¿no? Que el de administración no pueda acceder a la parte de tech y viceversa, con un buen versionado del dato para volver atrás cuando sea necesario, que cumplamos perfectamente la ley de protección de datos, ¿no? Y luego ya, pues nos vamos a una capa de BI o de IA, ¿no? Esto es la teoría y esto es lo que hacen muy pocos, ¿no? La mayoría que hacen se lo saltan todo y van a esta flecha, cogen la fuente de datos, se descargan un Excel y se lo pasan a ChatGPT. No, eso es en la estadía en la que estamos ahora. Y no estamos hablando solo de pequeñas compañías ni de medianas. La política y el gobierno de datos de muchas multinacionales es cerrar los ojos, ¿vale? Luego tenemos un poco el concepto de demo. Claro,
porque no diferenciamos muy bien una demo de un producto, ¿no? Nos creemos que hacer proyectos de inteligencia artificial se hacen de un día para otro, que con ChatGPT nos sobra, que no necesitamos un ingeniero de datos, de infraestructura, de inteligencia artificial por debajo, porque como ha dicho Víctor, ¿no? Ahora con el bytecoding somos todos unos máquinas, ¿verdad? Pero esto, pues, en la práctica no es así, ¿no? Tenemos empresas destinando una gran cantidad de dinero a la basura directamente, ¿vale? Porque justamente fracasan por esta falta de ingeniería alrededor de los modelos, ¿no? Lo primero, que solemos utilizar proyectos que deberían ser una prueba de concepto o una demo y los pasamos directamente a producción, ¿no? Hacemos pruebas de notebooks, vemos que funciona un poco bien con el caso, seguridad la justa, no sabemos cuánto nos va a costar, sin una evaluación continua y sin una integración directa con lo que necesitamos realmente, ¿no? Y eso lo ponemos en producción y acaba fracasando. Tenemos una gran dependencia de APIs de empresas externas, nos suben el precio cuando quieren y entonces el scope de ese proyecto acaba reventando. Nos gastamos mucho más de los beneficios y pasamos a otra cosa. Esto es lo que sucede a día de hoy en la mayoría de casos, ¿no? Porque claro, tener la paciencia de hacer un proyecto con buenos pilares de ingeniería no lo tiene todo el mundo, ¿no? Sobre todo con este gran hype de la IA en el que pensamos que, pues, que se hace todo de un día para otro, ¿no? Lo que necesitamos realmente es para llevar a esa fase de producción, porque está muy bien hacer una demo y ver que el caso de uso nos puede aplicar, es tener esa arquitectura, la seguridad, ser capaces de tener explicabilidad, observabilidad y un login en todo el proceso, ver con lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer, ¿no? Tener todo claro, una evaluación continua del sistema. Y muy importante, integrarnos con negocios, saber lo que de verdad se necesita y un alto control de costes. Y no solo a nivel presente, intentar predecir un poco cuál va a ser el control de costes futuro, ¿no? Porque hablamos mucho de escalabilidad a nivel de sistemas, pero cuando las peticiones a una API aumentan por 100, ahí ya no lo hemos planificado tanto esos costes, ¿no? Entonces, aplicar un poco la lógica de escalabilidad al control de costes y ver cómo nos va a afectar a futuro y cómo nos va a afectar si las empresas de las que somos dependientes cambian sus políticas y sus costes, ¿no? Así que necesitamos esa parte de ingeniería y de conocimiento de negocio. ¿Vale? Esto quiere decir que no podemos usar APIs, ¿no? Qué miedo, ahora no vamos a usar APIs porque somos totalmente dependientes y necesitamos ser independientes y no depender en la parte de costes y demás. Bueno, pues vamos a tener una dependencia tecnológica siempre, eso está claro, y usar APIs no está mal, es un servicio más, ¿verdad? La cosa no está en llamar o no llamar a APIs, es saber dónde está corriendo el modelo y en qué marco operativo y en qué marco de costes trabajan y operan esos datos, ¿no? Luego tenemos, en la mayoría de casos que utilizamos, pues APIs de tipo SaaS, ¿no? Externas como OpenAI, Anthropic, Gemini, ¿vale? Viajan a infraestructura de terceros, totalmente abstracto de nosotros, fuera del entorno europeo definido, sin cumplir la ley de protección de datos, y tenemos esa parte, pues, de inestabilidad también, de disponibilidad y de costes, ¿no? Dos caminos que a nosotros nos parecen mucho más óptimos y mucho más controlados. Bueno, lo que ha comentado Héctor, ¿no? Tenemos el AI Model Hub de Ionos, donde tenemos un montón de modelos que están gestionados por ellos. Son endpoints que además son compatibles con estructuras de OpenAI, entonces nuestro código no va a ser dependiente y están dentro del marco operativo europeo. ¿Vale? Tenemos una velocidad de puesta en marcha muy buena porque al final esa API no tenemos que gestionar nada por debajo, ni GPUs, ni escalar, ni nada, simplemente llamar y en muy buen precio, además de tener pues todo bajo el mismo entorno, ¿no? Que nuestro caso de uso es un poco más específico, ¿no? Pues modelos open source desplegados en Ionos, ¿no? Nosotros queremos una infraestructura propia porque tenemos unas necesidades muy específicas, ¿no? Necesitamos un control más específico del modelo, del dato, del comportamiento, o queremos nosotros entrenar nuestro propio modelo o fine-tunearlo con nuestros datos y tenerlo ahí disponible y simplemente hacer inferencia. Pues esta es una opción buenísima, súper válida, y también tenemos total control del dato,
un aislamiento total y unos costes muy previsibles, muy constantes y una disponibilidad muy buena, una latencia muy buena, ¿no? Porque también nos pasa esto, que dependemos de APIs totalmente externas y se nos cae la API y nuestro negocio deja de funcionar, ¿no? Aquí hay algunas de las familias disponibles para que le echéis un ojo en el AI Model Hub directamente. Esto es llamar a una API como la de OpenAI, sin más, súper sencillo. Hay un montón de modelos, tanto de coding, LLMs, embeddings, imagen y demás. Así que súper interesante echarle un ojo. ¿Por qué nosotros montamos en Yonos? Pues justo esto que os acabo de comentar. Porque cumplimos la ley de protección de datos siempre, sin transferencias obligatorias. Tenemos nuestros datos totalmente seguros. Tenemos inferencias con precio fijo en el AI Model Hub, con GPU dedicada, 5C por token y una tranquilidad de tener esa estabilidad a nivel API, a nivel token, ¿no? Con la disponibilidad, etcétera. Y para nosotros es súper importante, que ya lo han comentado también, la parte de Kubernetes gestionado y S3, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros intentamos basar nuestros stacks tecnológicos siempre en estándares open source y abiertos. Lo montamos de manera que seamos totalmente agnósticos al cloud, independientes absolutamente. Y si mañana hay que cambiar de cloud, pues cogemos todo el stack y nos lo llevamos. Y no conlleva un proceso de migración muy fuerte, porque está montado justo para esto, ¿no? Para ser bastantes independientes. Igual, si queremos cambiar de tecnología en algún módulo, lo cambiamos, porque no hay problema. Por esto elegimos Yonos. Casos de uso que tenemos nosotros. Nosotros montamos nuestra estructura propia de Data Lake, 100% open source, ¿vale? Nos basamos en Kubernetes, en Yonos SNTs y en tecnologías bastante sólidas como son las de Apache, que son open source hace muchos años, ¿no? Somos totalmente agnósticos al cloud y no tenemos dependencias. Cogemos todo ese conjunto de orígenes que tienen las empresas, que son muchas veces muy regulares, con consultas muy complicadas o muy diferentes entre sí, las cogemos todas y las metemos en nuestra estructura de Data Lake, ¿no? Con diferentes capas de ingesta, una capa donde siempre mantenemos los datos en crudo, importantísimo para ese login y esa mantenibilidad del dato, esa explicabilidad. Luego vamos limpiando en la capa Silver, ¿no? Y luego finalmente modelamos ese dato para el consumo de dashboards tipo Power BI, para Machine Learning y demás en la última capa, en la capa Gold. ¿Vale? Esto pues con una orquestación, con pipelines programados, sin tener que hacer intervención manual, una infraestructura basada en Kubernetes y en escalado automático y un consumo muy sencillo también apto para cualquier tipo de plataforma. Dashboards independientemente de la API que sea, APIs propias porque tenemos APIs de exportación, Machine Learning, LLMs y RAGs, lo que sea, ¿no? Este es nuestro concepto de unificación de datos de una compañía, que es lo que más falta está haciendo en este momento en las compañías, porque tenemos muchísimas fuentes de datos y no sabemos las relaciones que tienen unas y otras, no podemos compararlas, no tenemos claro cuál es el dato en crudo, hay bastantes problemas con esto, ¿no? Y lo dicho, si queremos coger y llevárnoslos a cualquier otro cloud o on-premise a nuestros propios servidores, lo cogemos y nos lo llevamos. ¿Vale? Y aquí os voy a poner un pequeño vídeo de demo por que no haya problemas de directo, ¿vale? Donde os va a hablar la Celia del pasado, ¿vale? Vamos a ver si se oye bien y os vamos a presentar un poco Minte, que es una herramienta súper potente de inteligencia artificial que tenemos nosotros y algún caso de uso bastante interesante y que está bastante en el estado del arte porque la gente esto pues no lo está haciendo, así que vamos a intentar impresionaros un poco. Me decís si se oye, porfa. Desde Cloud Levante hoy vamos a presentar nuestro producto estrella, que es Minte. Nosotros lo consideramos un cerebro empresarial. Tenemos conectadas todas tus fuentes de datos, las que quieras, las que consideres, y les podemos hacer preguntas en lenguaje natural. Es un sistema bastante potente de inteligencia artificial. Todo desplegado en Europa sobre Yonos Cloud, GDPR cumplimiento 100%, ninguna fuga de tus datos.
¿Cómo funciona Minte? ¿Qué es lo que hace? Bueno, esta sería nuestra plataforma de Minte, ¿no? Por supuesto, tenemos chats con lo que podemos comunicarnos con nuestros datos directamente sin introducirlos. Incluso podríamos adjuntar archivos extra que cogemos al vuelo y hacer un análisis, como aquí una segmentación de clientes, por ejemplo. Este resumen de segmentos que nos podemos descargar todos estos archivos, ¿no? Con muchas herramientas de búsqueda que utiliza, búsqueda web, semántica, en noticias, en mapas, ¿no? Podemos crear documentos, actualizarlos, hacer sugerencias. Utilizamos una memoria que ahora veremos, ¿no? Tenemos ese código ejecutable y disponible en nuestra organización. ¿Qué queremos decir con disponible en nuestra organización? Bueno, sabemos lo que es un gemelo digital, se usa mucho en simulación de procesos físicos para saber si falla un sensor, por ejemplo, cómo afectaría nuestro proceso. Y si esto lo llevamos a nuestra organización, ¿no? Tenemos disponibles todas las dependencias de nuestra organización, desde lo más abstracto, una dirección general, hasta cada uno de los trabajadores, de las subcontratas, todos los nodos, ¿verdad? Esto nos permite simular escenarios de toma de decisiones antes de ni siquiera tener que tomarlas, ¿no? Predecir qué impacto podría tener en nuestra organización, costes, tiempos, personas, y tomar decisiones aún más informadas, no intuitivas, no predictivas simplemente, sino informadas, ¿no? Con escenarios probados. En nuestro caso, aquí tenemos un ejemplo, vemos el grafo de la organización que hemos definido, ¿no? De retail, en este caso. Vemos que tenemos una dirección general, vamos abriendo cada vez el grafo, distintos departamentos, el de logística y distribución, por ejemplo, ¿no? Gestión de inventarios, esto lo podríamos ir abriendo, vemos todas las relaciones que tiene, requiere un responsable de almacén, es usado por gestión de devoluciones, necesita ser habilitado por un ERP, ¿no? Esto lo puede ir creciendo y creciendo en complejidad, independientemente de la compañía de la que estemos hablando. Y luego podemos coger y conversar con nuestros datos sobre nuestra herramienta, ¿no? ¿Cómo podría crecer mi organización? ¿No? Siempre teniendo aquí acceso a nuestra organización. Vamos a ver qué es lo que Minte nos diría, ¿no? Una pregunta muy general. Va ejecutando todas esas herramientas por debajo, buscando información según nuestra organización, los datos de nuestra compañía, teniendo en cuenta todo esto, ¿no? Va pensando, buscando esta información. Toda esta estructura que hemos dicho de grafos puede ser más compleja. Tenemos en cuenta personas, equipos, operaciones, negocios, ¿no? Todos estos recursos, todo conectado en un grafo para simular todo este entorno. Mira, ya nos ha contestado, ¿no? Va a analizar la situación de la fecha del nodo que le hemos propuesto, ¿no? Que nos dice que tenemos que alinear el talento. Por ejemplo, nosotros hemos detectado que hay miembros que no están, ¿verdad?, adjuntados en distintos roles. Y hay roles que están sin cubrir, hay que limpiarlos, ¿no? Escalabilidad, hay que estandarizar pues los distintos datos que tenemos, ¿no? ¿Cómo nos podríamos expandir? Esto es una pregunta muy genérica. Nos dice, ¿quieres analizar los procesos actuales? ¿Prefieres que redefinamos roles? ¿No? Podemos editar estos roles, modificarlos, proponerlos. Es muy potente. Otro caso de uso que tendríamos, ¿no? SQL. Y si cualquier persona de nuestro equipo podría consultar estos datos de su empresa sin saber SQL, ¿no? Si el director de ventas necesita que el analista de datos le pase un dashboard todas las semanas y tiene que esperar, y si el director de ventas pudiera tener un dashboard en segundos cuando él quisiera, como él quisiera, ¿no? Sin tener estos conocimientos más técnicos, ¿no? Pues podríamos, por ejemplo, en este caso tenemos aquí el ejemplo, ¿no? Hemos hecho un agente, le hemos puesto las características que nosotros queremos para este agente, ¿verdad? Le hemos hecho aquí una conexión a MCP que tenemos nosotros a la base de datos y tenemos este agente text SQL, ¿no? Que es el que se encarga de conectar con la base de datos directamente y preguntar. Este caso es un ejemplo de turismo de la Comunidad Valenciana con datos europeos. Vamos a querer montar un hotel nosotros en Benidorm, ¿no? Montamos este hotel en Benidorm, ¿qué características me recomienda, ¿no? Para recuperar rápido esa inversión? ¿Qué es lo que nos recomendaría? Va analizando, es una query bastante compleja, ¿no?
es bastante consistente, ¿no? De hecho, la misma pregunta se la hemos hecho antes. ¿Y qué es lo que nos dice, no? Pues analizando todos estos datos es que necesita una categoría, pues la categoría superior es la que priorizamos, la que mejor rentabilidad tiene, y vemos que se basa en el REPAR, es una métrica bastante compleja, ¿no? Un ROI rápido, que es lo que les interesa porque queremos recuperar rápido la inversión, se centra en esto, ¿no? Recomendaciones ejecutivas, y nos pregunta ya si queremos ampliar esta búsqueda, si nos puede hacer un dashboard, ¿no? Es algo bastante potente. Yendo más allá de esto, más cosas que tenemos en Minte, aplicaciones creativas generando imágenes, distintas aplicaciones, por ejemplo, un traductor que además de traducir nos puede tener en cuenta el contexto, le podemos decir traduce y resume, traduce y genera un informe al respecto, ¿no? Y muchas apps que todas las semanas vamos añadiendo. Gestionamos nuestro propio almacenamiento, el conocimiento que tenemos en los chats. Aquí accedemos a todos los datos que tenemos en los chats sin tener que ir chat a chat. Tenemos un drive, una memoria que funciona como un disco duro. Podemos poner lo que queramos nosotros a nivel usuario. Y además de los chats obtiene todas las relaciones que yo le quiero proporcionar, dónde yo trabajo, cuál es mi compañero, todo lo que necesitemos para darle ese valor a un nuevo chat, ¿verdad? Esto y mucho más es Minte. Bueno, eso es un poquillo lo que es Minte y lo que hacemos, pero bueno, si queréis saber más, pues nos contactáis y lo vemos. Como veis, es una herramienta súper interesante, tiene muchísimas funcionalidades más. Esta es una de las últimas que queríamos destacar. Y bueno, como hemos visto, pues los datos son súper importantes para poder llevar la IA a producción. Y pues si queréis saber más de cómo se lleva la inteligencia artificial a producción, yo soy Celia de Cloud Levante y aquí estamos. Genial, Celia, muchas gracias. Bueno, pues nada, con esto hemos finalizado, hemos intentado, la verdad es que en una hora, hacer una síntesis de toda la parte de cloud, de todo lo que es la base, desde la parte infra hasta servicios y luego el desarrollo de soluciones empleando el cloud, en base también a soluciones muy concretas y muy complejas en inteligencia artificial. Y bueno, hemos intentado cubrirlo todo. Todo lo que hemos podido, yo creo que cumplimos expectativas. De todas maneras, está todo muy concentrado. Tenemos muchas cosas por contar de estrategias, consejos, lo que queráis. Por tanto, cualquier duda que tengáis en referencia a lo que os haya podido surgir en esta charla, en estas charlas que hemos estado dando a lo largo de esta hora, pues sentiros libre de preguntarnos. Y nada, y cualquier duda, ya sabéis, aquí estamos. Y nada, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Como bien os he comentado, vamos a grabarlo y para que esté disponible en offline, por si alguno quiere profundizar un poquito más, verla otra vez o quiere resolver alguna duda que se le haya pasado, no ha podido asistir del todo, pues nada, ahí podréis consultarlo y lo dicho, aquí estamos para ayudaros. Y nada, con esto daros las gracias a todos, gracias Héctor, gracias Celia y gracias Esther que ha tenido que marcharse. Ah, estás ahí. Vale, venga, Esther, pues ya pensaba que te habías ido. No, Pues no, nada. me he quedado al final, claro. Vale. Pues nada, muchísimas gracias a todos. Un cordial saludo y feliz día. Gracias. Hasta luego. Muchas Chao. gracias, buen día. Adiós. Hasta Chao. luego.